Voces y Justicia. Buscamos el desarrollo de pueblos y comunidades con equidad en defensa del medio ambiente. Para mejorar la calidad de vida mediante la organización de sus habitantes. Voces y Justicia. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a compartir con nosotros su radio revista comunitaria Voces y Justicia. Somos UDAP, Unión de Afectados por Texaco, llevándoles la información, todo el resumen semanal de la lucha de los pueblos y las nacionalidades junto a las organizaciones sociales. Aquí empezamos. Muy bienvenidos a todos y a todas. La naturaleza prospera en su máximo esplendor. En este cautivador escenario se hace evidente que nuestras acciones poseen un poderoso impacto colectivo. La Amazonía sufre por la expansión petrolera. Sus voces merecen justicia. Sus voces claman justicia. Senderos de lucha. En nuestro primer segmento, Senderos de Lucha, queremos compartir sobre una acción de protección que presentaron los pobladores de Gonzalo Pizarro y la Unión de Afectados por Texaco. Estuvo ahí con la parte jurídica, se lo explicamos. ¿Cómo está la situación en este trabajo incansable de defender las aguas de estos lugares tan hermosos de la Amazonía Norte de Ecuador? Días atrás se produjo un derrame de derivados de petróleo. Se sabe ya que es base de gasolina, es decir, la nafta, en el poliducto Susufín-Quito, a la altura del kilómetro 71, básicamente en la estación Quijos, que es el poliducto que está ahí más arriba del recinto Amazonas. El derrame, supuestamente, que hasta ahora eso no hay ninguna prueba de nada, pero supuestamente era porque alguien había hecho un pinchazo, en otras palabras, para robar combustible. Es la tesis. La tesis de Petroecuador, evidentemente, pero hasta ahora tiene que demostrarlo en los actos en la fiscalía. Es un caso aparte en ese caso, ¿no? El asunto aquí importante, Víctor, es que se derraman, según Petroecuador, 14.600 y pico de galones de gasolina, de nafta en este caso. Se derramaron, de los cuales recuperaron 450 galones. Es decir que 14.100 galones aproximadamente se fueron por los ríos del sector. Eso es el dato oficial que tiene Petroecuador. Es el dato que revela Petroecuador. Pero todos sabemos que esos datos no siempre están acorde a los hechos reales. Efectivamente, siempre sabemos que es mucho más de eso. O sea, cuando dicen esta cantidad, siempre nos pone a pensar y por datos se ha descubierto ya en otros casos que es por lo menos el doble de aquello. Pero quedémonos con el dato que ellos nos dan. Que ya es alto. 14.000 galones de gasolina o de nafta directamente ahí. Entonces, esto ocurre más o menos a las 4 de la tarde. Llaman ellos a la policía, va la policía, hace un levantamiento de información allí. Hay un informe policial, el parte policial del mismo día, 27 de julio. Pero ¿qué ocurre? Que Petroecuador no informó ni al municipio de Gonzalo Pizarro, ni al Ministerio del Ambiente sobre este hecho. Y ese hidrocarburo, o ese derivado de petróleo, esa gasolina, o esa nafta, se filtra y cae a un riachuelo pequeño que luego es un afluente del río El Cristal. Sigue por el río, 2 días después, ¿sí?, llega este hidrocarburo a las casas, a las viviendas de la ciudad de Lumbaqui y los recintos aledaños como Amazonas, El Cisne y otro, que se proveen también de esta agua también. ¿Qué ocurrió? Evidentemente, pues, este hidrocarburo ingresó en la planta de captación de agua de Gonzalo Pizarro, el río Cristal, porque tiene 2, en La Libertad es la otra, ingresa todo el sistema de agua potable del cantón. Y esto afectó a un promedio más o menos 7.000, 8.000 personas directamente del cantón Gonzalo Pizarro. Generó
obviamente la gente no sabía, en algunos casos ya desde el día 28 en la tarde, ya les llegó el combustible a sus casas. Si hay testimonio, llega a sus casas, la gente enseguida con problemas de piquiñas en la piel, con diarreas, con vómitos, con mareos, dolor de cabeza, van al hospital, muchos de ellos aquí en Lago Agrio, a clínicas privadas, al hospital público, sin saber qué pasaba. Luego recién el 29 ya la cosa se hizo mucho más compleja, la gente ya abría sus grifos en las casas, salía el combustible, ya hasta ahí se han bañado mucho, hicieron la comida con esa misma agua, o sea, fue una cuestión catastróficamente. El 29 se enciende la alerta cuando ya a todo el mundo empieza a llegar agua contaminada. Exacto, porque la gente abría su grifo en la casa y en vez de agua salía combustible, ¿sí? O sea, fíjese lo grave del asunto, Víctor, ¿no? Entonces, claro, ya la gente viendo eso y con el olor que genera, porque era un olor súper fuerte, fuimos a la inspección judicial un mes después, y el olor ya insoportable en la parte de cerca del derrame todavía allí. Entonces, claro, hay una cuestión de salud grave, se envenenó a cientos de personas allí, y varios cientos también fueron a brigadas médicas, tanto el MSP como la misma Petroecuador también fue a brigadas médicas también allí para atender la emergencia de la población ahí en ese sector, ¿sí? Víctor, todo esto, al menos toda esta contaminación del sistema de agua, se hubiese evitado si Petroecuador informaba inmediatamente y oportunamente a la municipalidad para que cierre la válvula de la captación del agua del río Cristal. O sea, lo más lógico que era lo más inmediato, lo más sensato. Pero no sabemos si de verdad, o sea, tanta miseria, diría yo, tanta negligencia, tanta importismo, que no informan a nada y dejan que se contamine el sistema de agua y toda la población. Y tiempo había suficiente para poder evitar que esto ocurra. Por supuesto, o sea, tenían por lo menos un día, o sea, inmediatamente avisen todo, cierran la válvula ahí y se evitaba, el río ya estaba contaminado ya se contaminó, era complicado, ¿no? Sí, es evitarlo ya. Sí, pero el sistema de agua de la población tenía que evitarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Mire, limpiar el sistema de agua, limpiar el río, les demora por lo menos un año, según Petroecuador. Y eso hasta el lugar de captación del agua, de ahí abajo, creo que se quieren negar a limpiarlo, tienen que hacerlo, es su obligación. Entonces, una cuestión gravísima que ocurrió aquí. Y eso, Víctor, nos lleva una reflexión un poco más profunda todavía. Toda esa agua del río de Cristal va al río Dachino y al río Blanco. Y de luego cae al río Aguarico. O sea, vaya al río Aguarico. Y recordemos, Víctor, que la ciudad del Lago Agrio también capta el agua del río Aguarico. Tenemos captación superficial. Y todo eso allá, que nadie preveyó directamente allí, también llegó acá al Lago Agrio. O sea, el asunto es aquí, no hubo ninguna precaución, ninguna prevención de nada. Y parte de ese combustible también, claro, ya en el río Aguarico, como es un poco más grande, se disipa un poco más en el volumen de agua, ya el efecto se ve menor porque evidentemente hay más agua. O sea, no es lo mismo poner usted, digamos, una gota de un colorante en 1 litro de agua que una gota en 100 litros de agua. Sí, evidentemente, pues en 100 litros visiblemente no se ve, pero eso no quiere decir que no está. O sea, está directamente ahí, ¿no? Y aquí nos preguntamos, por ejemplo, el Lago Agrio, ¿toma algún tipo de precaución para evitar que se contamine la planta de agua, para no captar esa agua que también vino contaminada en esos días? Aquí no pasó nada. Acá no se dijo nada, ni se escuchó algo de algún plan de contingencia o de prevención para decir, bueno, esperemos que pase la contaminación, que baje, para luego activar la planta. Acá se trabajó normal. Efectivamente. Cuando es lo que conocemos, porque no hemos escuchado un comunicado al respecto. Y también en la población hacia abajo también. O sea, aquí digo, nos hablan porque chuta, si eso pasó en Lumbaqui, también que pasa en Lago Agrio, es el mismo río al final. Sí, o sea, la misma corriente de agua. Entonces, no hubo precaución. Y nos lleva también a otra cosa, es que los municipios en esta zona de área petrolera no tienen ninguno, y Lumbaqui quedó demostrado, y creo que el Lago Agrio tampoco, lo que veo, tampoco lo tiene, no tienen ningún sistema para detectar productos químicos cuando el agua está contaminada. O sea, al final pueden enviarte cualquier tipo de agua por la tubería, entre comillas, la clorifican y todo lo demás, ¿sí? Pero los químicos pasan ahí, pues. O sea, no detectan los químicos. Detectan otra cosa, pero no los químicos. Y eso es grave porque al final, cuando uno se pone a ver también datos de esto del agua, junto con los problemas oncológicos, por ejemplo, dice, ¿por qué tantos casos de cáncer tenemos acá?
pueden tener relación también con esto. Vea, Víctor, digo yo, pruébemelo que no es así. Pruébemelo que eso que no es verdad. Pero es que cuando uno dice, es que aquí hay hidrocarburos, y nos decían también allí, y ahorita ya viendo un poco más, hay derrames frecuentes en el sector. Y todos esos derrames, la estación Quijo, luego también las de OCP, las de Petroecuador, al final van o al río Guarico o al río Coca en otros casos. ¿Sí? Pero igual, digo, no hay ningún sitio para que los municipios detecten en sus plantas de captación de agua estos metales, estos elementos químicos tóxicos, nocivos para la salud humana a tiempo y eviten que se contaminen su sistema de agua. Todos los municipios deberían, por cuestión lógica, tener el sistema de captación de agua en las partes de arriba de las tuberías, por lo menos. O sea, donde hay tuberías hacia abajo es ilógico. Es ilógico. Es un riesgo inminente que en este momento va a contaminarse. Va a ocurrir, o sea, las tuberías, recordemos, el poliducto fue construido en el año 84, ¿sí? Ya tiene 40 años y un poco más. El SOTE en el año 72, ¿sí? El OCP en el año 2003. O sea, todos tienen ya, el SOTE, el OCP es el más nuevo, tiene ya más de 20 años, los demás tienen ya 40 y 50 para 60 años ya. Están en riesgo. Esas tuberías están obsoletas en gran parte, roturas. Están deterioradas, hay corrosión directamente ahí. Entonces, los derrames van a ser mucho más frecuentes, mucho más cercanos con el tiempo directamente allá. Y hay prevención para este tipo de cosas, se está proveyendo eso. Entonces yo creo que aquí tenemos un sistema de envenenamiento progresivo del agua y no se están tomando las precauciones necesarias del caso. Amerita un análisis profundo y la toma de decisiones preventivas a largo plazo versus la realidad que estamos viendo y lo que se vendrá. Y no aseguramos nuestras plantas de agua potable, nuestros sistemas de captación. Es un tema que vale pues analizarlo con profundidad y alertar a las instituciones y autoridades. Frente a esa problemática, abogado, se genera o se conforma el Frente de Defensa del Agua de Gonzalo Pizarro. Así es. Y allí nace entonces el tema de plantear una acción de protección por vulneración de derechos. Por todo lo que usted ha comentado, una flagrante violación a la vida prácticamente, a la salud de las personas, y se pone una acción de protección ante el juez de Gonzalo Pizarro. Correcto. Por ese lado va entonces la gestión de usted. Efectivamente, porque o sea, ante la negativa de Petroecuador y también del municipio de Gonzalo Pizarro, que hay que decirlo, o sea, miren, estas son acciones por derechos. Nosotros, o sea, como UDAP, no somos actores políticos, así vamos con ningún otro político, defendemos derechos, ¿sí? Y aquí la cuestión es elemental, es el agua de la gente. El agua es vital, nadie puede vivir sin agua directamente ahí, ¿no? Pero veíamos un poco de falta de acciones o acciones inadecuadas de la municipalidad también. Entonces, la acción de protección planteamos contra Petroecuador, que es el principal responsable de este caso, contra el municipio, que es el obligado en nivel constitucional de dotar de agua potable a la población, contra el Ministerio del Ambiente y Energías y Minas actualmente con esta fusión que se está dando, por ejemplo, porque son tienen que también controlar, pues hacer toda la parte de prevención, por ejemplo, directamente allí, ¿no? Incluso nos faltó, y tenemos que poner en otros los casos, contra el gobierno provincial. Porque recuerda también a la Constitución, los gobiernos provinciales son los responsables y obligados también a proteger las fuentes hídricas, sobre todo en la parte rural. Y ¿sí? Tienen competencia en lo ambiental también. Tiene, exactamente. Sí, en todo caso, acá una cuestión para no irlo mucho allá, por hicimos con nuestro actor directamente ahí. Hubo la audiencia respectiva, en la audiencia se probó todos estos hechos, todos los hechos con testimonio, con documentos, con inspección judicial, se probó todos estos hechos. Y el día de mañana, jueves, a las 4 de la tarde, el señor juez ha convocado la audiencia respectiva para conocer su decisión oral. ¿Sabe? La sentencia la conoceremos el día de mañana, jueves en este caso, a través del juez en ese caso, ¿no? Sí. No podemos adelantar ni saber qué va a pasar directamente y al final el juez decide en base a sus facultades, a la prueba que tiene ya en su expediente, pero lo que quedó demostrado en la audiencia, Víctor, y en la inspección judicial, es la vulneración de derechos tanto a naturaleza como también al agua, al ambiente, a la salud de la gente. Eso quedó clarísimo en toda la diligencia judicial. No puedo refutar Petroecuador en el municipio. O sea, ninguno pudo hacerlo bajo la lógica directamente ahí, porque o sea, era tan evidente el asunto, los testimonios de la gente afectada, las víctimas, tan fuerte directamente ahí, el olor directamente ahí, o sea, las trazas aún de hidrocarburos todavía. Fueron al punto del derrame. Fuimos al punto del derrame directamente, recorrimos, el juez el juez vio todo eso ahí, incluso en una parte
donde íbamos recorriendo el olor que emanaba directamente ya un mes después. Aún existe. Los hidrocarburos era impresionante, o sea, todos estamos ahí, o sea, alguien no percibe esto, ¿sí? No, o sea, eso es evidente y es innegable. O sea, Petroecuador y nadie niega que se contaminó el sistema de agua. Tanto así que ellos reconocen que requieren por lo menos un año para limpiar todo eso. Porque hay que decirlo, el derrame es una parte alta un poquito, y hay un montículo, hay una pequeña loma de tierra, digamos ahí, y se filtró hidrocarburos por la tierra y llegó hasta el río. Entonces, para limpiar eso, tiene que remover toda esa tierra, ¿sí? Y eso va a significar también que va a removerse, y de hecho, más químicos van a ir al río directamente ahí. Sí, porque no tiene un sistema, digamos, de saca toda la tierra y la trata afuera. Van a hacerlo directamente ahí mismo, directamente. En un lugar, al final van a ir lavando la tierra, entre comillas, pero todo eso va a ir al río. ¿Sí? Más contaminación. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿No? Por ejemplo, están ahorita lavando la tubería del cantón del sistema de agua, la red de distribución de Gonzalo Pizarro, pero todo el agua contaminada que sale con ese lavado va otra vez al río. O sea, y aquí en esto, o sea, tenemos imágenes realmente alarmantes, ¿no? Cómo murieron miles de peces, anfibios, reptiles directamente ahí, aves incluso también. O sea, fue una catástrofe ambiental lo que se produjo directamente. De gran ahí. magnitud. De gran magnitud. No se la puede mencionar porque, claro, no es mancha el petróleo. Cuando hay petróleo es la mancha más pues alarmante. Como fue combustible, pues no se ve. Exacto, porque no se ve, y yo creo que eso justo que decíamos se le pasó al agua agrio, ¿no? Como no era petróleo, no se ve, entonces se disolvió con el agua, entonces entró al sistema y aquí digo, nadie tomó ninguna precaución. Ahora, con esta acción de protección, ¿qué se busca? Primero, que se reconozca el derecho, la vulneración al derecho. Efectivamente. Segundo, que Petroecuador compense. Y luego reparación, Víctor, reparación integral, que aquí hemos pedido varias cosas. Uno, la población no puede estar sin agua. O sea, quiero que exigimos es que Petroecuador financie y el municipio lo instale plantas de tratamiento móviles de agua, emergentemente. La población tiene ya más de un mes sin agua. Le asisten a una parte de la población con tanqueros el agua. Nadie garantiza que el agua sea de calidad también, primero. Y segundo, por testimonio de la gente, no es suficiente. O sea, los tanqueros son tan insuficientes. Petroecuador tiene apenas 6 tanqueros, por ejemplo, para 8.000 personas. Eso es imposible, ¿sí? O sea, no abastecen, en otras palabras. Y ahí tienen los recipientes para almacenar agua suficiente. Exacto. Entonces deberían instalarse 5 o 10 las necesarias plantas de tratamiento móviles de agua emergentemente, financiarlas Petroecuador, obviamente por competencia corresponde al municipio instalar directamente ahí y dotar de agua a la población hasta que se resuelva el problema de fondo. Que todo el sistema pueda ser desinfectado. Que se limpie completamente la tubería, por ejemplo, se mantenga la captación del agua del río Libertad, ahí de la parte de Libertad, ¿sí? Y que obviamente se busque otra fuente para que, en este caso, compense lo que se captaba del río Cristal. Que ya definitivamente no se puede seguir captando ahí. Sí, fíjese, tenía el municipio planificado y fomentar, mejorar la planta de captación de agua del río Cristal, tener una inversión de más o menos $500,000 para hacer esto ya había llamado incluso al concurso para contratación pública, sí, todo eso queda allí. Y toda esa planta de ahí, o sea, instalaciones, tuberías, cubecos, todo para el agua directamente ahí, ya queda insubsistente. O sea, hay una pérdida también para el municipio también allí. Entonces, aparte eso debería Petro también compensar. Por eso estamos pidiendo, en otra parte de fondo, es que Petroecuador financie completamente un nuevo sistema de agua para Cantón Gonzalo Pizarro. O sea, ellos lo contaminaron, ellos lo paguen, pues. Una cuestión lógica en ese caso. Sí, pero mientras eso ocurre, que va a demorar por lo menos un año más, entonces que instalen plantas de tratamiento de aguas móviles urgentemente, emergentemente, para que la población no tenga este problema. Conozco que la gente plantea que se haga la captación del río Due, pero claro, requiere una inversión. Y eso debería Petroecuador asumir, porque ellos fueron los que dañaron acá el sistema. Esa es una posibilidad, pero yo quiero otra vez, Víctor. Todos los municipios de la zona, de la región, deberían tener sistemas de captación de agua potable en las partes altas donde no hay tuberías de petróleo. O sea, si lo hacen debajo de las tuberías, en cualquier momento se van a contaminar. O sea, ya pasó hace unos 3 años más o menos en Susbindi, por ejemplo. Sí. Igual, filtración de lixiviados, va al sistema de agua y listo. En la ciudad, un buen tiempo sin agua, luego otra vez tenemos agua, no sabemos qué condiciones. Al Coca le ha pasado ¿cuántas veces? Al Coca igualmente con el Payamino. ¿Sí? Aquí el agua el Aguarico contaminado siempre.
Y obviamente te digo, o sea, lo que nos pasó ahora y todo eso nos pasó así nomás y nadie se percató lo que pasaba acá. Al final nos tomamos el agua del río Guarico desde hace un mes atrás con hidrocarburos y nadie dijo nada. ¿Sí? Tierra amazónica. Muchas enfermedades en las plantas, pero esta vez está siendo muy común y muy visible el tema de la cigatoca y otras enfermedades en diferentes variedades de plátano. Mis estimados amigos, estamos dentro de una parcela contaminada con este tipo de enfermedades para el plátano. A mis espaldas podemos ver una planta totalmente enferma, amarillo, moribunda. Sus racimos se pierden totalmente tiernos, parecen que estuvieran quemados, se vuelven un color negro y ya esa producción no sirve. Si vamos acá, si nos acompaña por acá también, podemos observar que incluso estas plantitas o plántulas, colinos pequeños, ya están contagiados con esa enfermedad, ¿sí? Para ello lo que vamos el día de hoy es a inyectar un producto no natural, pero tampoco tóxico para nuestros cultivos de plátano. Solo así vamos a intentar erradicar esta enfermedad. Plantas que están ya totalmente casi al morirse es imposible inyectar porque su membrana principal está muerta. Pero en plantas que detectamos en tempranas edades, nosotros podemos inyectarles este producto y salvar su plantación de plátano y garantizar una producción estable. Vamos a colocar entonces el litro de agua en un recipiente totalmente limpio, que no tenga impurezas. Recuerde que vamos a inyectar con una jeringuilla y si nosotros ponemos agua sucia se va a taponar la jeringuilla. Hacemos eso y luego procedemos a colocar la creolina o creso. ¿Cómo medimos? Al menos esta es de 3 ml, 3 milímetros. Entonces lo que vamos a colocar es 3 de estas más 1 milímetro, que serían 10 milímetros para un litro de agua. Una vez hecha esta mezcla, procedemos a retirar en la jeringuilla nuestra creolina ya mezclada y le colocamos la aguja. Este es uno de los elementos que se nos olvidó nombrarles al inicio también, que vamos a utilizar en este trabajo de inyectar plátano para los hongos o enfermedades que ataca siempre, por lo que hace mucha falta tener este tipo de conocimientos en el agro. Mis estimados amigos, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una planta que totalmente ya está muerta, ¿sí? Esto está de por gusto aquí. Si usted decide eliminar para dejar solo colinos sanos como estos, recomendamos el machete que utilice o la herramienta que utilice para cortar los plátanos enfermos, no los utilice en otras plantas que están sanas. Esta es una enfermedad muy seriamente contagiosa y si llevamos la misma herramienta a otra planta sana, lo que estamos es trasladando la enfermedad a esos cultivos sanos. Antes de eso es necesario desinfectar y luego cuando haga todo este proceso de eliminación también guardar sus herramientas desinfectadas para que otro día que vaya a utilizar en plantas sanas, estas no vayan a infectar y vayan a enfermarse y vaya a ampliarse o propagarse la enfermedad. Si acercamos acá, podemos observar entonces la planta que ya no sirve, podemos eliminar. Acá hay otra, miren. Hay otra planta enferma que posiblemente se la puede salvar, se la puede inyectar. Vamos a inyectarle el día de hoy. Pero estos son los colinos o hijuelos que debemos cuidar para que la enfermedad que tiene acá no esté acá. O si ya está contagiado el colino, no vaya a morirse. Ese es el tema, ¿no? Con el rayo de bicicleta o moto o el pedazo de alambre tiene que estar la punta como una aguja. Lo que hacemos es introducimos en dos partes del colino. Introducimos aquí, como ustedes pueden ver, medio sesgueado, ¿no? Hacia abajo, intentando que llegue al corazón del colino
sin traspasar al otro lado. Una vez que hacemos esto, procedemos a inyectar nuestro colino con el producto que ya le indicamos, ¿cierto? Cuando usted ve que ya comienza a rebotarse es porque se llenó el hoyo. Y vamos a hacer en dos partes, de ese lado y del otro lado opuesto también. Vamos a hacer un poco más abajo porque recuerde que la enfermedad empieza desde la cepa, desde la parte de abajo, desde donde termina la raíz o empieza la raíz. Entonces inyectamos suavemente y dejamos ahí, ¿cierto? Con la seguridad de que esta planta en lo posterior va a tener la protección, va a eliminar ese hongo que está. Y el último vamos a colocarle acá arriba, desde el cogollo hacia abajo. Se nos terminó y llenamos más. Como les decía al inicio, es mejor con la jeringa sin la aguja para poder hacer el llenado un poco más rápido de nuestro producto. Que ya lo hemos dicho al inicio, solamente agua de vertiente o pozo y la creolina. Como les dijimos, ya pusimos la parte de acá, la parte de acá. Ahora le ponemos acá arriba, porque recuerden que se ve reflejado en el cogollo del plátano después. Si usted quiere, le inyecta aquí, si usted lo ve necesario. Si lo ve que está muy delgado el hijuelo, lo que va a hacer usted es ponerle también por el cogollo que está en una forma de cono, ¿no? Inyectamos aquí. Como muestra le vamos a inyectar aquí, ¿sí? Pero le decía, si usted ve que tiene todavía donde embolsarse el agua, también lo coloca aquí. Se llenó hasta aquí. Entonces poco a poco va a estar vertiendo y va a ingresar también por acá. Recuerde que la planta también es como el ser humano respira, ¿no? Entonces se queda ahí. Esto en colinos pequeños. Como ustedes pueden ver, hay el colino enfermo que también le vamos a inyectar. Este estaría ya desde la raíz. A este, como ya está enfermo, le vamos a hacer en cruz 4 huecos. Van 2. Siempre con la aguja hacia abajo. 3. Y 4. Ustedes ven aquí también pequeñito. A este solamente le podemos poner 2 milímetros, esos bien pequeñitos. Porque mucho le vamos a quemar el colino porque está bien pequeño. Hemos hecho los 4 hoyos. Inyectamos, trazando que tenga unos 3 a 5 centímetros, 2 centímetros. Paulatinamente, despacio, ¿no? Y ojalá los próximos días vamos a venir y mostrarles a ustedes el resultado. El resultado es importante, mis queridos amigos, mostrarles para que ustedes se den cuenta que hay alternativas en el campo. Si bien es cierto, una temporada en las mejores bananeras del Ecuador y del mundo se decía que la cigatoca es una enfermedad muy contagiosa, muy difícil de controlar, y obviamente sí se está viendo eso, ¿no? Entonces, aquí lo que tratamos es de llevarles una solución. Listo. Hemos colocado en la parte basal o en la parte principal, la base desde abajo de la tierra, donde inician las raíces y son transportadoras también de estos elementos que dejamos colocados. Señor agricultor, si usted tiene cultivos de plátano con la cigatoca u otros virus o bacterias u hongos que pueda afectar, recomendamos no saque al mercado sus productos. En cierta parte usted estará llevando una pequeña remuneración a su hogar, pero estaría llevando enfermedad a todo el territorio.
su cantón o su provincia. Es preferible alimentar su chancho, su ganado, y no llevar hasta otros lugares, que en lo posterior puede ser fatal para nuestro país. Estamos con este problema y nosotros buscamos alternativas para llevarles a ustedes. Una plantación sana, bien cuidada, garantiza también un buen mercado a nivel internacional. No importa dónde viva, no importa dónde esté, solamente aplique lo recomendado y desde el campo usted tendrá buenos resultados. Cultura nuestra. En nuestro tercer segmento, Cultura Nuestra, es importante también demostrar al pueblo, al mundo entero, de cómo está el tema cultural en las nacionalidades. Si bien es cierto, las fiestas tradicionales o patronales de cada una de las comunidades en las nacionalidades es importante para mantener viva estas culturas. Ramiro Ortiz, desde la Unión de Afectados por Texaco, estuvo en las fiestas del Caco Huiñá San Pablo de Catesiaya de la nacionalidad Siecopay. Desde la Unión de Afectados por Texaco también se viene acompañando en el tema cultura. ¿Qué tan importante es acompañar a las nacionalidades dentro de la provincia de Sucumbíos y Orellana? Bienvenido, su nombre y coméntenos cuál es el rol como UDA de estar en estos eventos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ramiro Ortiz, soy de la nacionalidad Aicofán. Ahora estoy como subcoordinador de la Unión de Afectados por Texaco, UDAP. Ahora estamos presentes acá en San Pablo, en Chuxpindi, a un evento cultural Caco Huiñá o rejuvenecimiento espiritual de la nacionalidad Siecopay. Es la primera vez que acuden a este tema. ¿Cómo lo ve el pueblo sentir acompañado de una organización social que siempre ha estado en la lucha de la conservación de los territorios? Hemos siempre acompañado en los eventos culturales, no solo de la nación Siecopay, sino de otras nacionalidades también. Pero hoy, este año, estamos presentes acá en este evento de la nación Siecopay. Pero venimos con el fin de compartir, de convivir, aprender, conocer más de la cultura, porque yo soy Cofán, otra cultura muy diferente, y acá vengo a aprender, compartir, conocer más gente para poder seguir más avanzando, porque la idea es, con esos compartir, vamos a conocernos más para poder buscar una forma de conservar nuestro territorio, defender nuestro territorio y de llevar una armonía más adelante como pueblos indígenas y no, ¿por qué no?, como campesinos también. ¿Cómo está ese tema de la lucha de defender esta cultura que se va perdiendo poco a poco? Ya, estos eventos son importantes para nosotros, porque con esto demostramos que aún mantenemos primeramente, que estamos manteniendo la cultura a pesar de años y a pesar de la colonización, mantenemos como indígenas. Y además transferimos sus conocimientos a jóvenes, a niños que recién están viviendo, aprendiendo con dos mundos diferentes, ¿no? El mundo cultural y el mundo occidental que nos choca a veces, pero con esto, mira, ahora ver a niños jóvenes vestidos elegantes con su propio traje, con sus pinturas faciales, con las lanzas, con todo eso, tomar chicha, tener la gastronomía que está picante para nosotros, pero es una gastronomía de Siecopay, el casabe. Entonces es algo que vienes acá y dices, aún está vivo esa cultura, y que los niños también vayan aprendiendo esto, y de decir, sabes que al mundo exterior, aún estamos vivos acá, aún estamos luchando, tenemos nuestras propias voces. ¿Qué mensaje dejar a todas las nacionalidades amazónicas desde la UDAP? Que primeramente mantengamos nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras tradiciones, costumbres, porque eso nos hace ser únicos o ser diferentes a otras nacionalidades. Entonces, primeramente. Segundamente, que aprovechen demostrando a sus cantones, sus parroquias, a su provincia, de que aún estamos, uno, manteniendo nuestra cultura, segundo, defendiendo nuestros derechos, el derecho al territorio, y sobre todo tratando de llevar adelante, sobresalir como pueblos y nacionales. Así que invito a toda la ciudadanía que cuando haya eventos como de nacionalidades, compartan, que vayan con la familia, conozcan, porque somos gran variedad de nacionalidades que estamos acá. Gente multicolor, como lo dicen acá. Acá Siecopay, que significa gente multicolor. Voces de resistencia. Y también los derrames petroleros siempre están a la orden del día. En Cuyabeno hubo derrames petroleros en el 4 de agosto y hoy compartimos también el sentir
de las personas que habitan en ese sector y se ven afectados por sus afluentes hídricos. Aparte de eso, hemos tenido derrames pequeños, como el año 2024 tuvimos 3 derrames en ese sector. No es la primera vez que tenemos este acontecimiento de los derrames. 3 magnos derrames grandes, como el último que fue en el año 2006. Podemos presenciar en esa época que hubo mucha pérdida de especies de animales como aves, garzas, las tortugas, los caimanes y también la determinación de peces causados por el derrame. Estamos aquí un grupo, una delegación de la nacionalidad siona de 4 comunidades que vivimos dentro del área del Cuyabeno. Con la ayuda de nuestra fuerza ancestral, que son los monitores de nuestra nacionalidad, han hecho continuos recorridos en esos lugares y se ha podido ver que continuamente han sucedido derrames de petróleo pequeño, pero los cuales no se han visibilizado. La nacionalidad se sintió realmente bien indignado al no tener una respuesta favorable a nuestro favor, pidiendo que se haga la remediación inmediata. Hemos estado en ese campo haciendo monitoreos, viendo cómo se pasa el petróleo por debajo de las barreras. No hay chorizos absorbentes, no hay papel absorbente. Las fuerzas de la lluvia no se detienen, de la naturaleza se pasa toda esta contaminación por debajo de las barreras. El exterminio de peces cada vez se va presenciando. En el año pasado podemos ver una magnitud de peces muertos. No tenemos servicios básicos, estamos completamente abandonados por las autoridades, no tenemos agua donde beber, nosotros bebemos el agua directamente de los ríos, también consumimos los peces que están en los ríos. Nuestros hijos empiezan a empezar con problemas de piel, mujeres empiezan a ser detectadas con problemas de cáncer. Cuando el mundo entero se dé cuenta de la contaminación que hay en el agua, yo creo que los turistas no nos van a visitar y va a ser afectada nuestra economía también. Por eso hemos salido mujeres, dirigentes de la nacionalidad, hemos salido un grupo, una delegación grande de la nacionalidad siona, para que desde hoy se haga visible toda la problemática ambiental que está dentro de nuestro territorio. Reparando nuestra Amazonía. En la parte final, mis queridos amigos, queremos compartir también sobre los Toxitour que lleva adelante varios años ya la Unión de Afectados por Texaco a cargo del señor Donald Moncayo, coordinador de esta organización. ¿Y para qué se lo hace? Con el fin o la finalidad de dar a conocer al pueblo ecuatoriano, a los pueblos que están muy lejos de la Amazonía, que no conocen la extracción petrolera y sus efectos secundarios. La Amazonía ecuatoriana es una biodiversidad única en el corazón del pulmón del planeta, pero en muchas zonas la Amazonía es también sinónimo de explotación petrolera y contaminación. Donald Moncayo es el director de UDABT, la Unión de Víctimas de las Operaciones Petroleras de Texaco. En esta región, antes salvaje pero ahora fuertemente degradada, quiere mostrarnos lo que hay bajo la superficie. Lo que está aquí es el petróleo. Esta es una de las 880 piscinas de petróleo al aire libre identificadas por Donald. Esta piscina no es limpiada. Esta piscina fue utilizada, se beneficiaron de esta piscina económicamente y la dejaron y está hasta la actualidad tal cual como la construyeron. En 2005, Donald creó el Toxic Tour, una visita guiada para concientizar a turistas y periodistas de lo que él describe como un escándalo medioambiental. Una manera de cómo concientizar, de cómo prevenir que lo que pasó aquí no pase en otros lugares, o sea, tratar de evitar este genocidio realmente. Por eso es súper importante de que la gente venga, que conozca la verdad de la realidad. En 1972, la empresa Texaco, que fue comprada por Chevron en 2001, comenzó a extraer petróleo en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Desde entonces, según la UDABT, se han vertido 64 millones de litros de agua tóxica y 650.000 barriles de crudo en los ríos y la selva. Cuando Chevron se marchó en 1990, solo limpió una pequeña parte de estas zonas contaminadas. Todo lo que yo tengo aquí en mi mano, esto es petróleo. Se trata de Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos. Aquí es donde la Asociación de Víctimas de la Contaminación guarda los archivos del caso Chevron, una batalla legal que lleva 27 años. Que Chevron pague el daño que ocasionó acá para nosotros limpiar como se debe de limpiar y vivir con dignidad como todo ser humano se lo merece en este planeta Tierra. Los alimentos y el agua se ven afectados por los vertimientos de petróleo. Los habitantes de las comunidades indígenas y campesinas informan de muchos problemas de salud. Desde hace más de 20 años, el abogado Pablo Fajardo libra la batalla de las víctimas de la contaminación contra Chevron. En 2018, los tribunales ecuatorianos ordenaron a Chevron el pago de más de 9.700 millones de euros para ayudar a limpiar una zona de casi 500.000 hectáreas. Pero el gigante petrolero nunca pagó y el Tribunal de Arbitraje de La Haya anuló posteriormente el fallo. Como Chevron no recibe, y si no, también decirlo. La empresa criminal, en este caso Chevron, huye a la justicia y en el mundo existe una arquitectura creada, construida para proteger el crimen que cometen las transnacionales, porque no hay acceso a la justicia para los pueblos, porque los pueblos son invisibilizados, porque los gobiernos y las empresas generan esa unión que deja a los pueblos indígenas y a la propia naturaleza a un lado. Los pueblos indígenas están a la cabeza de la contaminación. La extracción de petróleo se ha realizado a veces en su territorio, sin consulta previa. Tenía 6 años. Hemos escuchado sonido de helicóptero, hemos visto volar de helicóptero, sobrepasa donde vivimos nosotros y después de unos meses ya hemos escuchado ruidos dentro de la selva. Y un día con mi papá fuimos a ver qué está sonando ese tremendo ruido. Caminando en la selva llegamos donde está talado bosque, totalmente como 10 hectáreas de bosque. Y después de unos meses ya hemos visto derrame de petróleo en el estero donde vivíamos. El Amazonas se extiende por 9 países de Sudamérica. Todos siguen buscando una forma eficaz de explotar los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente y a las personas. A medida que se acelera el calentamiento global, salvaguardar la cuenca del Amazonas es vital para el futuro del planeta. De esta manera, mis queridos amigos, llegamos a la parte final de su radio revista comunitaria Voces y Justicia. Siempre agradecidos por permitirnos estar en cada uno de vuestros hogares, en cada uno de vuestros receptores. Quien estuvo en la conducción del programa Voces y Justicia, Celso Moreta, con cámaras de Zoila Nunín. Les agradecemos su amable sintonía. Hasta la próxima semana. La naturaleza prospera en su máximo esplendor. En este cautivador escenario se hace evidente que nuestras acciones poseen un poderoso impacto colectivo. La Amazonía sufre por la expansión petrolera. Sus voces merecen justicia. Sus voces claman justicia. No te pierdas Voces y Justicia. Voces y Justicia.